¿Hoy domingo de qué es? Domingo de Ramos. Se recuerda la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Se llama de Ramos porque así cortaron varias ramas y varios, como ven aquí en el pasillo o en las pantallas, hojas de palmera para su entrada, tirando sus mantos. Bueno, vamos a leerlo, ya lo hemos leído en Marcos, vamos a leerlo nuevamente en Lucas, porque nunca está mal leer una vez y otra vez más su palabra. Este relato lo encontramos, si lo quieren ir buscando, en Lucas 19, versículo 28. Lo encontramos este relato en los 4 evangelios. Y esto no es muy normal, no todos los relatos se encuentran, o todos los pasajes se encuentran repetidos tantas veces en todos los evangelios. Esto nos da a entender la importancia que tuvo este acto, este hecho verídico y real que sucedió así como acabamos de ver en la representación de los jóvenes. Hay poco, por ejemplo, los panes y los peces, el milagro sí que sale reflejado en los 4 evangelios, pero poco más. Y este es uno de ellos. Entonces, lo encontramos en Lucas 19, del 28 en adelante. Vamos a leer. Lo que leímos antes estaba en Marcos 11. Ahora vamos a ir a Lucas 19, del 28 en adelante. Dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betania y de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Y le responderéis así, de la siguiente manera: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, tal cual le dijo el maestro. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muy bien, hermanos, nos encontramos ante la entrada triunfal de Jerusalén, el rótulo que muchas Biblias lo ponen así, y este marca el comienzo de lo que es la Semana Santa, porque Jesús con sus discípulos lo que iba es dirigiéndose hacia el templo, hacia Jerusalén, para esta festividad de origen judío, que es una de las 3 fiestas solemnes. Ellos tienen más, pero ellos tienen especialmente 3 fiestas solemnes por las que todos los judíos habían de ir al templo a hacer pues, los respectivos sacrificios y todo lo que ello conlleva. Estas 3 festividades eran Pascua, como estamos viendo ahora, Pentecostés y Tabernáculos. Por estas 3 había multitud de gente, miles y miles de personas en Jerusalén. Pero, ¿qué se recordaba en Pascua? Bueno, pues si hacemos memoria, o para el que no lo sepa, vamos a recordar brevemente, que se celebra la salida de Egipto. Egipto al que había ido Israel a causa del hambre que había ahí, y José mandó a llamar a sus hermanos. Estuvieron ahí en Gosén mucho tiempo bien, pero tras la muerte de José sucedió algo que los faraones se olvidaron de quién era José y pasó el pueblo de Israel de ser un pueblo que estaba en buenas condiciones a ser un pueblo esclavo. Y el Señor, en ese clamor que oía de su pueblo, pues mandó una serie de plagas, muy conocido, sobre todo en la escuelita bíblica se enseña bastante, una serie de plagas que cada una iba endureciendo cada vez más el corazón de Faraón, llegando así a la última plaga, que es la que tiene que ver con la Pascua. Porque el Señor les mandó que aquella noche todas las familias sacrificaran un cordero y con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles, es decir, los marcos de sus puertas. Pascua en hebreo se dice Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Saltar o pasar de. Entonces Jehová aquella noche pasaría por toda la ciudad, por todo Egipto, y al ver esa marca, esa sangre del cordero en los dinteles, en los marcos, haría el Pesaj, el pasar,
el saltar de puerta en puerta, porque el pueblo judío su pueblo había obedecido a esta orden, pero ¿quiénes no habían obedecido? Los propios de ahí, los egipcios, el propio faraón, porque se les había advertido, así como todas las plagas, de que esto acontecería. Pues ellos, con su corazón endurecido, no obedecieron. ¿Y qué pasó? Que el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos, hombres o bestias, de esa casa. Siendo así el Señor la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Entonces, este pasaje recuerda esto. Estaban yendo multitud de gente hacia Jerusalén para recordar esto y para conmemorar esta salida triunfal de Jerusalén, porque tenía toda la gloria a Dios y querían darle así con sus ofrendas a Él. Entonces, en el versículo 28 nos dice, subiendo a Jerusalén. Siempre que leemos esto es porque geográficamente el templo, Israel, de Jerusalén, estaba alto. Entonces, esto también hace referencia a cuando alguien hace algo bueno, cuando dice bajar de Jerusalén, también suele ser de que alguien pues ya no estaba haciendo la voluntad del Señor. Pero en este caso, Jesús iba al templo a cumplir una misión que le había encargado el Padre, y él en obediencia estaba yendo a ella. Pero esta no sería una visita más al templo, una visita normal para hacer sus ofrendas, para pasar la Pascua, no, porque el Señor, tras haber predicado durante tiempo la palabra, tras haber enseñado la verdad y haber hecho prodigios y milagros, señales, llegó a molestar mucho a los líderes religiosos de aquel momento, a los fariseos, tanto así que en una ocasión, leemos en su palabra, que lo intentaron despeñar. En otra ocasión también lo intentaron apedrear y matar con sus discípulos, pero esto no pudo ser así. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. El Señor tiene en su mano todo, Él lo tiene todo bajo control. Y si algo todavía no nos ha llegado que estamos esperando, hermanos, todavía no es el tiempo. El Señor lo tiene todo controlado y todo va a llegar a su tiempo, a su debido tiempo, así como pasó todos estos acontecimientos que vamos a ver a lo largo de la semana. Entonces, vemos en Juan 11:57 que aparte de tener la intención de matarle, no solo fueron un paso más allá, ellos no tenían la potestad de matarle, sino el Imperio Romano. Pero ellos sí que podían decir el edicto que mandaron, y esto decía que tenía una orden de aprehensión. Si leemos, los principales y sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, es decir, para que le encarcelasen. Jesús sabía todo esto. Jesús sabía que se iba ahí y sus discípulos que tenían este peligro de aprehensión, de arresto, pero aún así él fue obediente y fue. Él podía esconderse porque era oportuno el momento, todo el mundo iba a estar en Jerusalén, pues él podía quedarse por ahí alrededor, medio escondido cuando no había nadie, pero no, porque nosotros tenemos a un Señor todopoderoso y valiente. Amén, hermanos. Él fue y se dirigió con sus discípulos al templo, a Jerusalén, pero durante este camino, leemos, entre Betania y Betfagé pasó algo. Mandó a 2 de sus discípulos, les dio una orden que analizaremos que no es nada sencilla de cumplir, porque si nos ponemos en su lugar, es realmente complicado. Y estos 2 discípulos, pues, cuando estemos en los cielos, pues, a mí me gustaría saber quiénes eran. Quizá Pedro, porque era mucho más atrevido, o Jacobo y Juan, porque también tenían un carácter así muy tal, porque la orden, ¿cuál era? La orden era ir al poblado de enfrente y, como hemos visto, desatar un pollino, traerlo. Evidentemente, esta casa y este burrito no era de ninguno de ellos. Hoy diríamos, pues lo tendrían que robar o tomar prestado, pero no con el permiso de los dueños. Pero el Señor se adelanta y les dice, no, que también van a venir los dueños. ¿Y qué le diréis para que os deje llevar al pollino, al burrito? Pues le diréis que el Señor los necesita y os dejará. ¿Y pasó así o no pasó así? Pasó así, porque el Señor sabe todo. Y aquí, antes de ir a continuar, quisiera pararme un momento porque esto lo leemos muy rápido y aquí el Señor da una clara muestra de su omnisciencia. Una vez más, porque uno lee rápidamente y pasa por alto esto, pero el Señor ya les dice anticipadamente todo lo que va a pasar y así pasa. Así como cuando el Señor estuvo en el pozo con la mujer samaritana y platicaban, sacando ella el agua del pozo, le decía, ¿cómo es que no traes tú para sacar? Y él, ¿qué le dijo? Sin conocerle, le dijo todo lo que había hecho. Le dijo cuántos maridos había tenido, que con el que estaba no era su marido actual,
Y ella creyó y le fue revelada por el mismo Jesús que él era el Mesías. ¿Y que ella qué hizo ante esto? Pues creyó en el Mesías, creyó en Jesús y fue por ahí, por Samaria, por la ciudad, anunciando de que él le había dicho todo lo que ella había hecho. Y por eso ella creyó. Vemos en otro pasaje también cómo Pedro le dijo, Jesucristo, no, yo hasta la muerte estaré contigo. Yo no te negaré. Y le dijo Pedro, calla un poco porque ciertamente tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y sucedió así o no, hermanos? Sucedió así. El Señor lo sabe todo. Y esto vemos que Él tiene la omnisciencia mostrándonos en varios pasajes. Y la omnisciencia es un atributo de ¿quién, hermanos? Es un atributo de Dios. Dios estaba revelando este atributo. Jesús se estaba revelando como Dios en los hombres. Jesús se estaba revelando como el Hijo de Dios, como el Mesías, como así ya lo habían entendido muchos de ahí, sus discípulos y la multitud a la cual iba. Y poniéndonos en lugar de estos 2 discípulos, pues era una misión realmente complicada de hacer, porque es como si ahora nos dijeran, hermano, vete, como si nos lo dijera Jesús, vete al garaje del frente y sácale la moto o la furgoneta, porque los burritos eran una herramienta de trabajo, de transporte. Es como si yo voy aquí y saco la furgoneta de él, le digo, no, pero es que el Señor me lo ha pedido. Como mínimo tendríamos dudas de, ¿qué me está pidiendo? Pero ellos no dudaron, y es que es así como tiene que ser, porque ellos vieron en Jesús esa obediencia hacia su Padre, y ellos también obedecieron. También vieron cómo cuando Jesús le dijo al mar, calla y al viento enmudece, así sucedió, y ellos creyeron en sus palabras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque un seguidor y un discípulo de Cristo debe seguir su ejemplo de Él, ser obediente a su palabra, porque el Señor demanda de nosotros obediencia, ¿no es así, hermanos? Obediencia y no sacrificio, como vamos a ver a lo largo de esta semana o hemos visto otros años por estas fechas. ¿Qué hacen por estas fechas otros? No comen carne, o vemos que van por las calles lastimándose sus espaldas, fustigándose, haciendo heridas, haciendo una representación real de lo que pasó, pero es que esto no lo manda el Señor. ¿Qué más hacen? Llevan cargas pesadas sobre sus hombros. Yo he visto algunos que hacen kilómetros, por vídeos, de rodillas, hasta llegar a una iglesia católica o donde sea, como penitencias. Incluso algunos llegándose a crucificar. Lo puede buscar en algún vídeo. Hay unos cuantos que se han llegado a crucificar conmemorando esto. Pero ¿el Señor pide esto de verdad? ¿El Señor pide esto de nosotros? ¿Sacrificios? No. El Señor pide de nosotros ¿qué? Obediencia. Así como los mensajes de las últimas semanas han ido en este sentido, la obediencia es innegociable para nosotros, porque hemos aceptado al Rey, como le decían, al Salvador, a nuestro Señor. Nuestra obediencia tiene que rendirse solo hacia Él. Obediencia que tuvieron estos 2 discípulos, y así hicieron con lo que Él le dijo, siendo obedientes a sus palabras. Siendo obedientes a sus palabras, trajeron de esta manera a este pollino, a este burrito, que nunca había sido montado. Lo trajeron ante Jesús, ¿y qué fue lo que hicieron? Le pusieron los mantos encima para que Jesús se sentara sobre ellos y así realizar esta entrada en Jerusalén. Vemos en el versículo 36 cómo estaba ya una multitud esperando este acontecimiento, porque allá donde iba Jesús siempre iba rodeado de una gran multitud, allá donde fuera, porque esta multitud había sido testigo de muchas cosas de las que él había hecho, ya sea por dichos, porque se lo habían contado, o porque ahí estaban presentes ellos. Y esta multitud, ¿cómo esperaba según el versículo 36? Ansiosa, esperaba con emoción, esperaba como hemos visto aquí, tirando los mantos, tirando las hojas de palmera, las ramas, dando la adoración al que se la merece. ¿Por qué? Porque este era un recibimiento digno de un rey. Esto no se lo hacía a cualquiera, esto se lo hacía a una persona importante, tan importante como nuestro Señor Jesucristo. Y todos estaban gozosos, recordando todo lo que habían vivido, todo, quizá en esa multitud seguro que había presente gente que estuvo presente cómo Jesús resucitó a Lázaro, que esto fue un antes y un después en la persecución de nuestro Señor Jesús. Porque tras esto, multitud de gente, si tenía alguna duda, pues ya no tenía ninguna duda sobre él. Quizá gente recordando cómo el Señor sanó a esa mujer con flujo de sangre y posteriormente resucitó a la hija de Jairo. Pues toda esa multitud estaba recordando ahí y viendo a Jesús sobre un pollino, sobre un burrito, estaban haciendo memoria
a lo que ya decía Lucas y a lo que ya decía Zacarías, porque Lucas no hace referencia a esto, porque Lucas va dirigido a un pueblo gentil, a un pueblo que no entiende de las tradiciones y de la cultura judía, igual que nos pasa a nosotros, y por eso hemos dado el contexto del principio. Lucas va dirigido a un pueblo gentil, es decir, a nosotros, para que lo entendamos de la mejor manera, pero Mateo sí que nos da este contexto y nos dice que todo esto ya estaba escrito en una profecía, en Zacarías 9:9, y lo vamos a leer, porque esto es lo bueno de tener este pasaje en tantos evangelios, porque lo que no nos dice uno, nos lo dice otro, lo que le falta información a uno, se lo complementa a otro. Entonces, ¿qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía escrita hace 500 años, hermanos. 500 años antes había sido escrita esta profecía por parte de Zacarías, y todo el pueblo que creía en el Mesías, que era todo el pueblo judío, estaba esperando ansiosamente que esto aconteciera. Y hemos visto cómo a la entrada de Jesús le decían una serie de cosas. Ahora las vamos a analizar. Esta confirmación de Jesús entrando sobre un burrito era la confirmación indudablemente de que Él era el Mesías, el tan anhelado, esperado Mesías, el Hijo de Dios. No creyendo así los fariseos, pero así sí creía la multitud. Y en el versículo 28 de Lucas 19 vemos cómo le van diciendo cosas. ¿Qué es lo que le decían al Señor Jesús? Como hemos cantado y como han escuchado, le decían Hosana. ¿Pero qué significa Hosana? Significa sálvanos hoy, sálvanos Jesucristo, Hosana, sálvanos. Eso es lo que le estaban cantando y diciendo, aclamando a Jesucristo. Sálvanos hoy. ¿Pero sálvanos de qué? Porque si estaban pidiendo a un Salvador, es porque tenía que salvarles de algo. Porque si no les salvaba de eso, ya no era un Salvador, era otra cosa. ¿Ellos qué pedían de ese Salvador? Que los libertara de esa extrema religiosidad que llevaban, a la que le estaban metiendo sus propios dirigentes. No. ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Que los libertara de sus pecados? No. ¿De sus ataduras? Tampoco. Ellos querían que los libertara y que sea el Salvador del imperio que les estaba oprimiendo en aquel entonces con impuestos, y que estaba siendo un imperio grande en todo el norte de África, gran parte de Europa y todo lo que es Israel y Oriente Medio. Ellos querían ser librados del imperio romano, no así recibiendo. Ellos se habían hecho una idea del Mesías que les iba a sacar de eso, pero no era así. Él los iba a libertar, y nosotros ya lo sabemos hoy, del pecado, los iba a limpiar del pecado y les iba a dar una promesa. Pronto iremos a eso, hermanos. Y hace referencia el pueblo a qué más. Hosana al hijo de David. También le dicen rey. Al hijo de David se lo dicen como, recibiéndolo como heredero al trono, justo heredero al trono de David. David fue el rey más grande que tuvo Israel, porque su Biblia dice que era el único hombre conforme al corazón de Dios. No dice así, hermanos. Dice así. Por eso le tenían tan admirado, tan grande rey a David. Y realmente, si analizamos y buscamos la genealogía de Jesús, viene de David él. Quizá ellos no lo sabían, porque menospreciaban, decían, ¿acaso algo bueno vendrá de ahí, de donde él nació? ¿Saldrá algo bueno de ahí? No se lo creían, pero ahora ya sí. Y le estaban proclamando rey, le proclamaban Hosana, Salvador, ¿y qué más? Rey. Todo esto era lo que le decían, pero todo esto podía meterles en un grave problema. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. El imperio romano estaba gobernando y tenía a todos sus caballeros, todos sus soldados ahí alrededor en esta festividad, que había tan grande multitud, y nosotros nos podemos poner en ese lugar, porque cuando vamos a algún lugar que hay mucha aglomeración, pues también hay policías, ¿no es verdad? Para asegurar que todo esté bien, que todo esté correcto, que no haya peleas. Pues lo mismo, a esta tan gran festividad, muchos romanos estaban ahí alrededor, vigilando que todo saliera con normalidad como cada año, pero encontrándose esta vez con una multitud de gente proclamando a un rey y a un salvador. ¿Ellos qué podrían entender de esto? Que era una rebelión, que era una insurrección, un levantamiento del pueblo de Jerusalén, de Israel, contra el imperio romano, porque
en esta zona ya había un rey, había un tetrarca, ¿cómo se llamaba? Herodes Agripa, ¿verdad? También había otro. Había Pilato, estaba el emperador, todos estos gobernaban sobre este sitio. Y nombrar a otro rey que no fuera el de ellos, pues sería atacar directamente al imperio. Y en este miedo, y no estando de acuerdo también los fariseos, pues fueron a Jesús. ¿Y qué es lo que le dijeron en el versículo 39 de Lucas 19? Le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo que podía ser una insurrección, podría esto entenderse como un levantamiento contra todo un imperio romano poderoso que había asediado grandes sitios y a ellos de momento les había dejado medio tranquilos, solo con impuestos, pero más adelante sí que asediaría con total rotundidad, así destruyendo el templo que vamos a ver ahora. Los fariseos le dijeron esto a Jesús y Jesús les dio una respuesta. ¿Cuál fue una respuesta? Que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué era lo que decían ellos? Lo que hemos dicho: Hosana, sálvanos, Rey. Si estos callaran, las piedras dirían lo mismo o más, porque su creación tiene que dar gloria y honra a aquel que lo creó. Y en los salmos encontramos, desde a partir del Salmo 148 al 150, cómo David exhorta a toda la creación a que alabe a su Rey, a su Creador, desde los collados, desde los valles, desde los animales, desde las bestias, marinas o terrestres, reinos, reyes, todo que alabe a Dios. En el Salmo 150 también sigue: que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿verdad? Que alabemos con nuestras palmas, con los instrumentos, como hemos hecho hoy, que levantemos nuestras voces, así como hemos hecho hoy. Hermanos, este privilegio no nos lo puede quitar una piedra. Si el Señor nos ha dado este derecho, lo tenemos que hacer. Amén. Como pone en su palabra, que todo lo que respire alabe a Jehová. Y era lo que estaban haciendo en esta entrada triunfal. Era lo que estaban haciendo con Jesús, proclamándole Rey y Salvador. Y Jesús le dio esta respuesta a ellos. Y ellos, bueno, pues no hicieron nada más, porque era tan grande multitud que ¿quién podría controlar a esto? Nadie. Y entonces nos encontramos con Jesús ya en Jerusalén, con toda esta multitud, con esta representación que hemos visto, con el burrito yendo hacia el templo, pero se dirigía a lo que hemos dicho, al templo. ¿Y qué fue lo que se encontró aquí? Lucas nos lo menciona y lo rotulan como la purificación del templo, pero me gusta más cómo lo explica Mateo. Si vamos a Mateo, capítulo 21, del 12 al 15, nos lo relata de la siguiente manera. Mateo 21, del 12 al 15. Y pasó lo siguiente: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué pasó con ellos? Se indignaron. No creyeron, aún así, con la profecía cumplida de Zacarías, tampoco creían, pero se indignaron más por otra cosa que ahora la vamos a comentar. ¿Qué pasaba dentro de este templo? Nos dice que el Señor Jesús veía cómo estaban ahí los cambistas, las tiendas. Ahora vamos a explicar qué es todo esto. Y es que dentro del templo se realizaba toda una actividad económica con la que ellos se lucraban grandemente en estas fechas. Porque, como hemos dicho, había multitud de gente que venía aún del extranjero, multitud de gente que venía de las afueras de Jerusalén, de toda Israel, podían venir de Europa y todo. Si eran judíos, tenían que venir a estas 3 fiestas solemnes para rendir sacrificio. Estas actividades económicas que se realizaban ahí dentro eran supervisadas por el sumo sacerdote, por los líderes religiosos de ese entonces, ya sea Anás o luego Caifás. ¿Estas actividades en qué se basaban? Pues era, como hemos dicho, los cambistas, eran los que cambiaban, para nosotros entenderlo, pues eran casas de cambio de moneda, en la que uno traía, por ejemplo, una moneda griega o una moneda de extranjero, y en el templo se lo cambiaban por la moneda que ahí usaban.
en este tipo de cambio, el que traía esa moneda salía perdiendo bastante porque el tipo de cambio no era correcto. Era un abuso por parte de los que hacían este tipo de cambio hacia los otros, saliendo perdiendo a los otros que traían la moneda extranjera hacia ellos. Ahí tenemos el primer beneficio para el templo, un beneficio ilícito. Ellos, recordemos que les acusaban a los publicanos de tener ganancias deshonestas, hacer riquezas deshonestas, pero ellos hacían lo mismo, ¿o no? Ellos hacían lo mismo. No solo esto, iba más. Anualmente, si tú querías ir al templo, tenías que pagar un impuesto. Ellos lo llamaban el impuesto del templo. Es como si hoy en día, por venir aquí a la iglesia, te hacemos pagar un impuesto una vez al año y si no, no entras. Esto, hermanos, era grave. Este impuesto tampoco era barato. Esto era más o menos el salario de 2 días de trabajo. Esto sumado al tipo de cambio, si venías con una moneda extranjera, tenías que llevar mucho, pero es que no acaba aquí la cosa. Es que ahí había muchos animales, y cuando hay animales hay pues mal olor, un bullicio, cuando hay multitud de gente pues comprando, como vemos aquí en el mercado que tenemos aquí al lado. Había todo esto, y en esos corralitos, ¿qué tenían? Pues tenían todos los animales que se usaban para el sacrificio, aves, palominos, cabras, ovejas, todo esto. Todos estos animales habían sido ya preseleccionados para que aquel que no tuviera su animal, que no lo trajera ya de su casa o de donde viniera, pues pudiera ofrecer esta ofrenda en el templo. Pero ellos lo que intentaban era que los que sí habían traído su animal, su ovejita, su cabrito, lo que sea, de su casa, intentaban buscarle la más mínima pega para que no pudieran meterlo al templo. ¿Por qué? Para que así lo compraran dentro del templo. Lo que ese cabrito o lo que esa oveja valdría fuera, pongámosle 20, a lo mejor dentro del templo valía el doble o más. Otra ganancia deshonesta, otra ganancia ilícita por la que abusaban, siempre abusan de los mismos, aún hoy en día pasa. ¿A quién le afecta más esto? ¿Al rico o al pobre? Al pobre. El pobre salía en grave desventaja, quizá había días que tenía que quitarse el pan para poder pagar el impuesto del templo, para que, teniendo miedo de que su cabrito que fuera llevado al templo, pues le dijeran que no valía y tenía que llevar un dinero extra para no hacer el viaje en vano, para comprarlo ahí. El que venía del extranjero también perder dinero, sabiendo ya que iba a perder dinero, pues llevaba de más para que ellos hicieran estas ganancias. Ganancias que en estos días ellos se lucraban grandemente, porque ya hemos dicho que venían ahí miles y miles de personas de fuera, del extranjero también. Jesús, viendo esto, se indignó y reaccionó de una manera que nunca más vemos en los pasajes que reacciona así, con esa furia. ¿Qué es lo que hizo? Tumbó todas esas mesas, rompió todo, echó a todo el mundo de ahí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Ellos habían sacado esto para su beneficio propio. Esto no estaba bien. ¿Esto lo había mandado Dios? No, esto lo habían hecho ellos. ¿Por qué? Por su propio interés, para lucrarse ellos mismos. Entonces, en ese momento ocurre todo esto. En otro pasaje vemos que va con un látigo, aquí nos dice que volcó literalmente todas las mesas, todas las monedas por el suelo, todos los animales corriendo para afuera del templo, todos ellos escandalizados, viendo los fariseos todo lo que estaban haciendo ahí, indignándose. ¿Y qué ocurrió? Porque tenemos como rótulo aquí la purificación del templo. ¿Qué ocurrió cuando Jesús limpió y purificó el templo? Lo tenemos en Mateo 21, 14. ¿Qué ocurrió? Y vinieron a él en el templo, ¿qué? Ciegos, ¿qué más? ¿Y qué hizo con ellos? Los sanó. Una vez el templo purificado, entraron todos aquellos que tenían prohibida su entrada, porque los fariseos no solo se equivocaban en tener estas ganancias deshonestas, sino que prohibían a aquellos que tuvieran estas enfermedades entraran. Aun si fueran levitas o sacerdotes, también tenían prohibida esta entrada, por ser ciegos, por ser cojos, por ser paralíticos. Pero una vez Jesús purifica y limpia el templo, ¿qué es lo que ocurre? Entran ellos ahí al templo. Nunca habían entrado al templo, porque se lo habían prohibido. Con Jesús dentro del templo, esta entrada la tenían libre, la tenían concedida. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Los sanó. En ese tiempo había miles y miles de enfermos, hermanos. Aún hoy en día lo podemos ver, que tristemente hay muchos enfermos. En ese día, pues, imaginemos, esto era todavía mayor,
porque enfermedades que hoy se han erradicado en aquel entonces, porque no había la medicina ni las vacunas, pues algo que fuera una simple gripe, pues transformaría en la muerte de alguien. ¿Y a qué recurrían si no podían ir al templo toda esta gente? Pues muy cerca había lo que se llamaba el estanque de Betesda. Acudían ahí y el mismo Señor Jesús acude ahí en alguna ocasión, porque ahí había multitud de enfermos, de gente ciega, coja, creyendo, porque se les había sido denegada su entrada al templo, que ahí podían ser sanadas, porque había los dichos, y es que cuando a uno se le prohíbe esto, va y recurre a los dichos y quizá a los brujos o a lo que dice la gente, ¿y qué va? Dice que cuando se movía el agua, venía un ángel, se movía el agua, el primero que se metiese ahí iba a ser sano. Esto es lo que creían ellos, porque tenían que agarrarse a alguna esperanza, no podían vivir 30, 40 años con esa enfermedad, ellos querían ser libres, querían ser sanos, pero hermanos, nunca nadie se sanó ahí, nunca nadie se sanó, era un mito, una leyenda que se habían inventado por ahí para aferrarse a una esperanza. Nadie se sanó en esas aguas, pero sí en una ocasión Jesús fue ahí y vio a un paralítico en el estanque de Betesda, al lado, y le decía, ¿quieres ser sano? Y él ponía excusas que no puedo ir, siempre se me adelanta, no sé qué, y él le dijo, venga, no creas en el estanque de Betesda, coge tu lecho y anda. Hermanos, había así multitud de gente mendiga por su cojera, que están mancos, ciegos, por todo esto, ahí alrededor de Jerusalén, con la entrada prohibida al templo. El Señor, tras purificar todo esto, dio la entrada a todos ellos. Y es que es así como obra el Señor. El Señor limpia, sana y restaura primero el templo. Y es así cuando da la entrada a todos los otros. Y hermanos, no hubo ningún hombre, antes ni después habrá alguien como nuestro Señor Jesús que haga todas estas cosas, todos estos milagros, todos estos prodigios. No hubo nadie ni habrá otro hombre, otro nombre dado a los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando fue limpio el templo, ellos entraron, fueron sanados. Hermanos, nosotros, la palabra dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios y al igual que Él hizo en el templo de Jerusalén, quiere hacer hoy con nosotros, con nuestras vidas. Él quiere limpiar y sacar todo lo que no le agrada de nuestro interior, quiere restaurar y dar vida a todo aquello que donde antes no había. Hermanos, estemos atentos a las predicaciones que va a haber tanto el jueves, el domingo y al siguiente, porque todo va enfocado al mismo punto. El Señor vino a hacer todas estas cosas que hemos leído y que vamos a ver para nosotros, por amor, por obediencia a su Padre, para darnos salvación y vida eterna. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, conservémonos como Él quiere que esté su templo, como quiso limpiar ahí su templo, que seamos nosotros igual puros, santos, hombres de fe, que no se desvían ni a izquierda ni a derecha, que permanecen firmes en el Evangelio sin tener de qué avergonzarse. Seamos hijos que perseveren, obedientes, porque hermanos, pone su palabra, el que permanece firme en la fe, en la obediencia, recibirá al final la corona de la vida. El que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos, no despreciemos esta oportunidad que nos da el Señor de la salvación y recibámoslo como nuestro Señor y Salvador, no solo como nuestro Salvador, como hicieron esa multitud, porque pocos días después, la misma multitud que le decía, Hosana, Rey, la misma gente que le estaba proclamando Rey y Salvador, pocos días después, ¿qué era lo que le decían? Crucifíquenlo. Bajen antes al otro que a este crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no habían recibido a Jesús como su Señor, habían recibido a Jesús solo como un Salvador, como un Rey. Hermanos, recibamos nosotros al Señor, nuestro Dios, porque pone su palabra, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios, no al Salvador. Recibámoslo a Él como nuestro Señor, para que la salvación nos llegue a nuestras vidas, perseverando día a día, pase lo que pase, en su palabra, porque su palabra es verdad y como está escrito, así pasará. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo de tu palabra, Señor, por la meditación que hemos tenido el día de hoy. Que seas tú, Señor,
poniendo todo esto en nuestros corazones, haciéndonos, Señor, poner todo esto por obra. Nosotros no queremos ser como aquellos creyentes que vuelven atrás, que solo dicen de boca, sí, hosana, aleluya. No, nosotros, Señor, queremos ser cristianos hoy aquí en el culto, mañana en nuestro trabajo, en el autobús, ahí donde estemos, levantar tu nombre en alto sin tener que avergonzarnos de nada, Señor, siendo luz allí donde estemos. Te damos gracias por todo y por tu gran sacrificio, por la salvación, Señor, y por tu perseveración en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.